¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Del Libro al Micrófono, Un gusto saludarlos. el podcast que te trae lo más jugoso de los libros sin tener que leerlos tú mismo. Exacto. Como un atajo al conocimiento. Directo a la información que importa. Y hoy nos adentramos en un libro que, bueno, digamos que no deja indiferente a nadie. El Enigma Sagrado. De Bagent, Ley y Lincoln. Un libro que nos invita a cuestionar, a dudar de la historia que nos han contado. Sociedades secretas, misterios sin resolver, linajes ocultos, todo eso y más. Nuestra misión en esta inmersión, en esta deep dive, es desmenuzar algunos de los enigmas que plantea el libro. Y darles a ustedes las claves para entenderlo. Para empezar, hablemos del tesoro maldito de Rennes le Chateau. Un pequeño pueblo francés donde, a finales del siglo XIX, un cura llamado Berenguer Sauniere supuestamente encontró unos documentos secretos. Documentos que, ojo, el libro reproduce. Pero sin revelar el contenido de los mensajes ocultos que se dice que contenían. Imagina, en 1970, uno de los autores del libro entrevista a Gerard de Sede. Un personaje clave en toda esta historia. Y le pregunta directamente, ¿por qué no ha publicado el mensaje de los pergaminos? ¿Y sabes qué responde de Sede? Exacto, un simple, ¿qué mensaje? Como si no supiera de qué le estaban hablando. Raro, ¿no? Luego el libro nos habla de un supuesto mensaje cifrado Que involucra a los pintores Poussin y Teniers. y que supuestamente fue descifrado por expertos militares franceses con computadoras. Una explicación que no convenció a los autores. Para nada. Por eso consultaron a especialistas en cifrado británicos. Y aquí viene lo interesante. Resulta que, con un análisis superficial de los documentos, encontraron un anagrama casi perfecto del supuesto mensaje oculto, Con errores de espaciado y ortografía que parecían intencionales. como para facilitar la decodificación. Exacto. ¿Qué nos dice esto sobre la intencionalidad de todo esto? Y como si fuera poco, Saunier empieza a hacer cosas extrañas. Arranca la lápida de una marquesa, se vuelve inexplicablemente rico. Desafía a las autoridades de la iglesia, se niega a ser trasladado. Lo acusan de simonía, la venta ilícita de misas. Pero era eso suficiente para explicar su riqueza. Su muerte también es un misterio. Muere en 1917, 5 días después de que sus feligreses lo vieran con buena salud. Y su ama de llaves había encargado un ataúd días antes. Casualidad. No lo creo. La hipótesis del libro es que Saunier descubrió algo más que dinero. Un secreto histórico de gran importancia. Sus conexiones con Hoffet, Debussy, Emma Calvé, el interés de la iglesia. Todo apunta a algo grande. La pregunta es, ¿quién estaba detrás de todo esto? El secretario de Estado francés para la Cultura. Los Habsburgo, Incluso se especula que el dinero de Sauniere no vino de un archiduque. sino directamente del Vaticano. Y para que vean el impacto de este misterio, ya en 1972 se estrenó una película sobre Sauniere. Titulada El Tesoro Perdido de Jerusalén. O sea, esto ha capturado la imaginación de la gente durante mucho tiempo. Sin duda. Pero sigamos. El libro también explora una posible conexión con los cátaros, ¿Y qué eran los cátaros? una secta religiosa medieval que floreció en el sur de Francia. En la región de Languedoc. Una región con una cultura muy particular en la Edad Media. Rica, culta, tolerante religiosamente. Aquí es donde surge el catarismo, con su visión dualista del cosmos. El bien y el mal como fuerzas opuestas en el universo. Y una visión muy particular del Rex Mundi, el rey del mundo. Una figura que desafiaba la autoridad del Papa, Por supuesto, esto no le gustó nada a la Iglesia Católica. lo que llevó a la persecución de los cátaros y la creación de la Inquisición. Recordemos la anécdota del rey Luis II y los albigenses. Cuando le preguntaron si era mejor matar a todos los herejes o arriesgarse a matar a un buen cristiano, respondió: Que era mejor matarlos a todos. Ahí tienes una idea de la mentalidad de la época. La persecución culminó con la caída de Montségur en 1244. Pero justo antes de la caída, 2 perfectos cátaros escaparon con un tesoro. Un tesoro que nunca se ha encontrado. ¿Qué pasó con él? Es un misterio. Y el libro plantea una pregunta intrigante sobre la festividad del 14 de marzo. Justo antes de la caída de Montségur. ¿Qué se llevaron los cátaros de la fortaleza? ¿Por qué era tan importante esa fecha? Son preguntas que nos hacen pensar en la posibilidad de que el secreto de Rennes le Chateau tenga raíces mucho más antiguas. Conectadas con la historia de los cátaros. Fascinante, ¿no? Y hablando de misterios, no podemos olvidarnos de los caballeros templarios. Una de las instituciones más enigmáticas de la cultura occidental. Hay diferentes versiones sobre su fundación. Pero lo cierto es que comenzaron como un pequeño grupo. 9 caballeros para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Una tarea casi imposible. Y durante sus primeros 9 años no admitieron nuevos miembros. ¿Qué nos dice eso de su propósito inicial? Pero con el tiempo,
Su fama y poder crecieron. Su vestimenta blanca con la cruz roja se hizo un símbolo. Pero mientras prosperaban en Europa, su reputación se deterioraba. Beber como un templario no era una frase gratuita. Y la situación en Tierra Santa se complicaba cada vez más. La muerte del rey Balduino Kutose de Jerusalén desató una disputa dinástica. Y en este contexto, Felipe IV de Francia decidió acabar con los templarios. Los acusó de herejía, de prácticas secretas. En 1307 ordenó su arresto masivo. Una operación perfectamente coordinada, Los templarios fueron torturados, muchos ejecutados. aunque nunca se demostró su culpabilidad. El Papa disolvió la orden en 1312 bajo la presión de Felipe IV, Y no olvidemos la leyenda de la maldición del gran maestre Jacques de Molay, que supuestamente se cumplió con la muerte de Felipe IV y sus descendientes. lo que alimentó la creencia en el poder oculto de los templarios, Siglos después, varias sociedades secretas los reivindicaron como precursores. incluyendo la francomasonería. ¿Qué significa esta apropiación histórica? Y luego está el misterio de Baphomet. ¿Qué era Baphomet? Los templarios fueron acusados de adorar a una cabeza, Se especuló que era una corrupción del nombre de Mahoma. pero no parece ser el caso. ¿Qué era esa cabeza? ¿Qué significado tenía en sus rituales? Es un misterio. El libro también nos habla de una teoría interesante sobre el origen de los templarios. Vinculada a la región de Champagne, en Francia. Varios de los caballeros fundadores eran de esa zona, Y la orden se fundó allí en 1114. con el apoyo de Conde de Champagne y los cistercienses. Además, los templarios tuvieron una presencia temprana cerca de Rennes-le-Château. Una preceptoría cerca de Vesoul. Como ven, todas las piezas empiezan a encajar. Ahora hablemos de la Prieuré de Sion. Otro elemento clave de este enigma. La información sobre la Prieuré empieza a circular a partir de 1956. En libros de divulgación y en obras que pretendían ser más académicas. Y hay un opúsculo, la Serpent Rouge, que es casi imposible de conseguir. Los autores del libro tardaron una semana en acceder a él. Siempre les decían que lo estaba usando otra persona. Esto les llevó a investigar lo que llamaron los documentos privés. ¿Y qué decían estos documentos? Afirmaban la existencia de una orden llamada Ordre de Sion. Anterior a los templarios. Se menciona la llegada de monjes de Calabria a las Ardenas en 1070. Parte de los dominios de Godofredo de Bouillon. Existió una continuidad entre estos monjes y la Ordre de Sion, Los dossiers secrets incluso nombran a los fundadores del templo incluyendo miembros de la Ordre de Sion. y señalan un periodo de prosperidad simultánea para cistercienses y templarios, Entre 1115 y 1140. lo que sugiere una conexión más profunda. Según estos documentos, la Ordre de Sion permaneció en Tierra Santa hasta 1152. Y el licento de Francia trajo consigo a 95 miembros a su regreso. Pero después de la pérdida de Jerusalén en 1187, surge una disensión, Entre el Ordre de Sion y los templarios, que culmina en una separación en 1188. tras un incidente conocido como la Tala del Olmo, La Ordre de Sion elige a su propio gran maestre Jean de Jesus, y cambia su nombre a Prieuré de Sion. adoptando el subtítulo de Ormuz. Se dice que la Prieuré se estableció cerca de Orleans. Y hay documentos que respaldan su presencia allí. La Tala del Olmo fue un evento simbólico. ¿Sancionó la Prieuré las medidas contra el templo? Algunos documentos sugieren que sí. Lo más extraño es que no hay una lista oficial de grandes maestres del templo, Pero los dossiers secrets nos dan una lista de grandes maestres de la Prieuré. incluyendo figuras como Boyle, Newton, Hugo, Debussy y Cocteau. Nombres poco probables para una sociedad secreta. Shendekizers aparecen genealogías muy complejas. La Prieuré se presenta como una organización modesta y realista, ¿Tenían estos grandes maestres alguna conexión con los merovingios? con lugares como Rennes-le-Château. Si la Prieuré era francmasonería hermética, mostraban estos líderes una inclinación hacia el hermetismo. René Danchot es una figura clave en este sentido. Con su conexión con las academias italianas y la idea de un conocimiento oculto. La alegoría de la princesa en el arca sugiere un linaje real oculto. Y René tenía vínculos con figuras como Sir Philip Sidney, también interesado en el hermetismo. En 1725, Charles Radcliffe funda la primera logia masónica en el continente En París, y es reconocido como gran maestre de las logias francesas. el rito escocés de la francmasonería afirma descender de los templarios que sobrevivieron en Escocia. ¿Es esto creíble? La posible presencia de templarios en la batalla de Bannockburn y el hecho de que la orden nunca se disolvió en Escocia le dan cierta plausibilidad. Incluso hay un posible cementerio templario en Ardwickshire, con símbolos masónicos. Según los documentos Prieuré, Charles de Lorena sucedió a Radcliffe como gran maestre de Sion. Su hermano, François,
Fue el primer príncipe europeo en hacerse masón públicamente. En 1171, en La Haya. François tenía inquietudes esotéricas, practicaba la alquimia y protegía a los francmasones. Charles Nodier es una figura crucial para entender el mito de la Prioré. Su fascinación por las sociedades secretas y el esoterismo influyó en muchos. Y luego está Claude Debussy. Supuesto gran maestre de Sion en 1291. El mismo año del descubrimiento de los pergaminos de Sauniere. Debussy tenía conexiones con ocultistas y se interesaba por Tierra Santa. El libro compara la historia de Sauniere con la novela La colina inspirada de Maurice Parés. Aunque la novela se ambienta en Lorena, no en el Languedoc. ¿Qué nos dice esta comparación? Jean Cocteau es otro candidato improbable a gran maestre. Pero tenía conexiones con círculos artísticos, bohemios, con Proust, Gide y el nieto de Victor Hugo. Y un profundo conocimiento del esoterismo. También estuvo en la Resistencia francesa. ¿Cómo encaja Cocteau en todo esto? Y no olvidemos a los dos Juan Menditré mencionados en los Dossiers Secrets. Y la carta atribuida a uno de ellos que cuestiona las bases del cristianismo. Nostradamus también pasó tiempo en Lorena. Y se dice que le mostraron un libro antiguo en la abadía de Orval. Relacionada con la Prioré de Zenón. Y figuras rosacruces en la corte del lector Federico en La Haya. La historia de la Compañía de Saint-Sacrement en el siglo XVII también tiene paralelismos con la Prioré. Una sociedad secreta católica que se opuso a Mazarino. No hay menciones de la familia Plantard o del Chateau Barbery en las biografías de Mazarino. Pero Mazarino compró Nivemais el mismo día de la supuesta destrucción del chateau. La inscripción El Aquí Diego, el bajorrelieve de Shugborough Hall. La bula papal de 1738 que condena a los francmasones. El nombre Hormuz, supuestamente adoptado por la Prioré entre 1188 y 1307. El examen crítico de las fuentes en la historiografía alemana del siglo XIX. El movimiento modernista dentro de la Iglesia Católica a finales del siglo XIX y principios del XX. Los protocolos de los sabios de Sion. Figuras de movimientos heterodoxos que se consideraban cristianas y católicas. La Hieron du Val-d'Or y su geopolítica esotérica. La continuidad de las ambiciones políticas de la Casa de Lorena. Una asociación moderna llamada Prioré de Sion con estatutos registrados en Francia en 1956. La aparición de nuevos documentos Prioré. La muerte de Leo Schidlow, alias Henri Lobinot. Un opúsculo de Serroux que alude a cambios políticos y un acuerdo franco-ruso. La contradicción entre el hermetismo de la Prioré y la figura del arzobispo Lefebvre. La teoría de que la Prioré busca crear confusión y un cisma en la Iglesia. La afirmación de que Pierre Plantard era descendiente de los merovingios. La venta de los supuestos documentos por la sobrina de Sauniere en 1965. La prohibición de hablar de política o religión dentro de la Prioré moderna. La supuesta influencia de Plantard en el regreso de Goya al poder. Las declaraciones de Jean-Luc Chomet sobre la falsedad de la información en el Journal Officiel. Los planes políticos de la Prioré para un cambio de gobierno en Francia. El plan de gobierno de 1967 que buscaba restaurar el esplendor de Francia. La pregunta de si la Prioré es una estafa o un movimiento genuino. Y ahora la pregunta del millón. ¿Era especial el linaje merovingio? Los merovingios afirmaban descender de Troya. Pero algunos documentos priores sugieren una ascendencia aún más antigua. Del Antiguo Testamento, de la tribu de Benjamín. Meroveo era una figura casi mítica. Los merovingios no eran reyes en el sentido moderno. Eran reyes sacerdotes, como los faraones egipcios. Se dice que practicaban la poligamia para preservar la pureza de su sangre. Los últimos merovingios fueron llamados Rofen y And, reyes holgazanes. Dagoberto Sacando fue asesinado en 679. Posiblemente por Pipino de Eristal. La donación de Constantino dio un enorme poder al papado. Guillem de Gellone, Godofredo de Bouillon. Llevaba Godofredo sangre merovingia. Eso explicaría la importancia de los merovingios, las cruzadas, Dagoberto Seseco, Rennes-le-Château, los templarios, la Casa de Lorena y la Prioré de Sion. El libro menciona posibles descendientes merovingios en la actualidad. Alain, Poher, Pierre Plantard. Y que del Santo Grial. Y del rey sacerdote. Se refería a la búsqueda de un reino a la Tierra Santa. La hipótesis del linaje merovingio conecta todas las piezas. Los Dossiers Secrets podrían tener un significado oculto. El grial es un símbolo complejo. Un linaje, un objeto, una experiencia gnóstica. El grial puede nombrar reyes. Wolfram von Eschenbach sitúa el castillo del Grial en los Pirineos. El libro nos habla de la diversidad dentro del cristianismo. De las sectas gnósticas. El Evangelio secreto de Marcos, los carpocrasianos. ¿Por qué se ha suprimido esta información? Se reinterpretan figuras como Barrabás. Un celote, parte del séquito de Jesús. Se cuestiona la complicidad de Pilato en la crucifixión. ¿Qué pasó con Jesús después de la crucifixión? Viajó a Oriente.
amasada. Las enseñanzas cristianas son una selección de fragmentos. Se ha omitido información comprometedora. La actividad política de Jesús, sus ambiciones dinásticas. El Evangelio de la Infancia menciona el prepucio de Jesús. Guardado por una anciana y conectado con María Magdalena. Las revueltas judías, la expulsión de Jerusalén, los ebionitas. Maní, fundador del maniqueísmo, también era llamado Nautonier. El mismo título del gran maestre de la priore de Sion. Eran los exilarcas occidentales de los merovingios. ¿Por qué un merovingio sería rey de los judíos? Repudiaron los merovingios el cristianismo romano tras la muerte de Dagoberto II. La genealogía de Godofredo de Bouillon lo conecta con Dagoberto y Guillem de Gillon. Fue la conquista de Jerusalén la recuperación de un patrimonio. Tito no se llevó nada relacionado con Jesús del templo. Los merovingios intentaron recuperar su poder a lo largo de la historia. La casa de Guisa, la Fronda, los Habsburgo, Sauniere murió sin revelar su secreto. al igual que Marie de Narnaud. Las excavaciones en Rennes-le-Château no han dado resultados. Se ha trasladado el tesoro. A una cripta subterránea bajo un estanque. Solo se han publicado 2 de los 4 pergaminos de Sauniere. Los otros 2 están en una caja fuerte del Lloyds Bank ¿De dónde sacó Sauniere su dinero? del archiduque Johann von Habsburg, del abate Boudet, El libro dice que el dinero era un catalizador. para llamar la atención sobre un misterio mayor, ¿Qué implicaría hoy en día el reconocimiento de un descendiente de Jesús? o la revelación de estos secretos. Tendría el mismo impacto que hace siglos. Están los planes de la priore ligados a la política. El impulso religioso puede ser muy poderoso. El enigma sagrado nos deja con una pregunta final. ¿Qué pasaría si estos misterios se revelaran? ¿Cómo afectaría al mundo? Al impulso religioso. A la política. Les invitamos a seguir explorando estos temas, A leer el enigma sagrado a investigar sobre las sociedades secretas. sobre los linajes históricos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el enigma sagrado, aquí en Del Libro al Micrófono. Hasta la próxima.